Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical. Espero que estén teniendo una muy buena semana como siempre. Esperamos poder verles la próxima semana si es que no los vimos la semana anterior en la clase presencial en el templo. Y saber de primera mano cómo se encuentran, si tienen alguna necesidad, algo que quieran contarnos a los maestros, etc. Los extrañamos, los amamos y tenemos el deseo de verles en nuestra iglesia, en nuestro templo. Para la clase de hoy vamos a empezar leyendo Lucas capítulo 23, versículos 55 y 56 y Marcos capítulo 16 del 1 al 11. Lo voy a dejar anotado aquí para que rápidamente puedan ir a sus Biblias y puedan buscarlo para no perderse, para también comparar con las versiones que ustedes tengan. Y como siempre confirmar que lo que yo digo es verídico, porque no porque sea el maestro significa que todo lo que digo es cierto, sino que ustedes también tienen que estudiar y poner a prueba mis palabras contrastándolos directamente con la Biblia. Y dice así: mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especies y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como lo ordena la ley. Ahora nos pasamos al libro de Marcos. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. La había corrido un ángel. Eso sale en otro pasaje paralelo. Cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret. Él fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas oyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. El final corto de Marcos, que está en algunos manuscritos, termina así: luego ellas informaron todo eso a Pedro y a sus compañeros brevemente. Tiempo después, Jesús mismo los envió al oriente y occidente con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Amén. Y el final largo de Marcos continúa, tiene unos cuantos versículos más, pero vamos a leer 3, que dice: después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias por tu misericordia, y en esta clase en particular te damos muchas gracias por esas mujeres que amaban a Jesús. Lo amaban como un maestro, lo amaban como su Señor y como su Salvador. Te damos gracias porque ellas tuvieron gran parte en lo que somos nosotros ahora, en ser cristianos, en ser hijos tuyos, Señor Jesús. Te pedimos que tú nos perdones cada pecado, Señor, cada cosa que está dentro de nuestra mente y corazón, y que nos ayudes a entender esta clase a cabalidad. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta clase le puse por título Las mujeres, y ya se irán dando cuenta por qué. De hecho, se van a dar cuenta enseguida. Y quiero comenzar la reflexión, digamos, con una pregunta. Y es una pregunta que se hace mucho. Mucha gente se la hace, mucha gente se la pregunta a otros cristianos. Algunos con el fin de conocer más del Señor, de conocer más de la Biblia. Otros la hacen con el fin de intentar atacar a la Biblia, atacar al cristianismo. Y la pregunta es la Biblia machista? ¿Es machista la Biblia? ¿Es Dios machista? Para responder a esta pregunta, no quiero responderla directamente porque si no la clase duraría 5 minutos, y esa no es la idea tampoco. La idea es poder explicar algunas cosas más a profundidad. Así que quiero partir diciendo que
Una cosa que a mí me gusta mucho decir, y es que el hecho de que la Biblia esté escrita en un contexto no hace que la Biblia se subyugue a ese contexto. Que la Biblia haya sido escrita durante cierto periodo, durante cierta época, donde había una forma de pensar que era más común, no quiere decir que Dios esté limitado a esa forma de pensar, porque Dios no se limita a los simples seres humanos que somos nosotros. Él tiene pensamientos que van mucho más allá de los nuestros, y por lo tanto su palabra no está limitada al contexto. La Biblia es en gran parte un libro histórico, por lo que narra hechos y no solamente narra formas de pensar, no solo nos comparte lo que piensa Dios, sino que nos comparte también qué cosas pasaron dentro de la historia de nuestro mundo, y particularmente dentro de la historia del cristianismo y el judaísmo. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado con lo que leemos en la Biblia, y tenemos que tener más que nada cuidado con lo que consideramos como verdadero y lo que consideramos como la verdad absoluta. Porque claro, el hecho de que haya hechos históricos que no vayan conforme a la forma de pensar de Jesús y de Dios no quiere decir que sean hechos falsos, son hechos completamente verdaderos. No porque a mí no me guste, no porque yo piense que esté mal matar, no significa que la gente allá afuera no se mate a diario. La gente hace esas cosas, a pesar de que estén mal. Son verdaderos, pero su forma de actuar no es conforme a la verdad, que es Jesús. Y el ejemplo más claro de esto que puedo darles es el libro de Job. Se los contextualizo. Llegó el diablo con sus seguidores delante de la presencia de Dios, y fue con el propósito de acusar a Job, que era un siervo del Señor, un siervo muy bueno de Dios. Y entonces le dice a Dios que ponga a prueba a Job, porque si él no tuviera todo lo que Dios le ha dado, seguramente que renegaría de la soberanía del Señor. Y el Señor, conociendo el corazón de Job, accedió y le quitó todo lo que tenía. Y Job efectivamente no negó a Dios, no lo maldijo, no decidió dejar de ser su siervo, no decidió que el Señor dejara de ser su Señor y su Dios. Pero esto no quita que Job haya pasado por mucha tristeza. Aunque nosotros sepamos que hay cosas que están conforme a la voluntad de Dios, no quiere decir que dejemos de ser humanos, no quiere decir que dejemos de sentir tristeza. Quizá a alguno de ustedes se le ha muerto un familiar alguna vez, un familiar cristiano que caminó con el Señor y que entienden ustedes que ahora está en el cielo. Pero eso no quiere decir que no les dé tristeza dejar de ver a su familiar. Claro que causa tristeza. Lo mismo pasa con Job. Job era un hombre recto, era un hombre que adoraba al Señor, pero igual se le murieron sus hijos, perdió todas sus posesiones. Claramente él estaba muy triste, por lo tanto sus amigos intentaron ir a consolarlo. Al principio lo escucharon, al principio estuvieron con él, pero después se molestaron de cierta forma porque Job estaba triste, y empezaron a asumir que Job había pecado. Ellos empezaron a asumir que Job estaba en contra del Señor y que era un hombre malo. No hablaron con exactitud acerca de Job y no hablaron con exactitud acerca del Señor. Por lo tanto, si nosotros vamos al libro de Job y hacemos como mucha gente hace, que dice, voy a leer la Biblia, pero solo abren la Biblia al azar, leen un versículo y se quedan con eso, podemos terminar en un error fatal. Porque de nuevo, no todo lo que está en la Biblia es conforme a la forma de pensar de Dios, aunque sea verdadero, aunque como hecho histórico sí haya ocurrido. Y eso pasa mucho en el libro de Job, porque los amigos de Job no hablan con exactitud acerca de él, ni de Dios. Por poner un ejemplo, sería de mucha bendición si abrimos la Biblia al azar y abrimos en Job, nos sale Job 22 y leemos el versículo 2, que dice: ¿puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? Es una pregunta retórica, lo que significa que la pregunta se responde sola. ¿Puede alguien ayudar a Dios? No, no podemos ayudar a Dios. Ahí los amigos de Job hablaron con exactitud, dijeron las cosas correctas. No podemos ayudar a Dios, nosotros le servimos a Dios y Él nos ayuda a nosotros. Perfecto. Pero si en lugar de tener esta tremenda bendición de abrir justo en un versículo que habla la verdad,
nos vamos y leemos el mismo capítulo 22, versículo 4 y 5, que dice: ¿acaso él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? No, se debe a tu maldad. Tus pecados no tienen límite. Si leemos eso, ya nos encontramos con un error fatal, porque ese versículo nos da a entender que todo el sufrimiento es un castigo de Dios, y si nosotros sufrimos, la pasamos mal, tenemos enfermedades o cualquier cosa, es porque somos pecadores y Dios está enojado con nosotros. Y eso no es verdad. Entonces, si nosotros no leemos la Biblia con un contexto, vamos a terminar confundidos. Si simplemente leemos la Biblia sin estudiarla verdaderamente, podemos terminar convencidos de cosas que no van conforme a la manera de pensar de Dios. De hecho, al final del libro de Job, el Señor dice: ustedes no hablaron con exactitud acerca de mí. Y este es uno de esos ejemplos. No hablaron con exactitud acerca del Señor, y por lo tanto nosotros no podemos quedarnos con que eso es verdadero. Tenemos que leer la Biblia estudiándola y entendiéndola en su contexto, no por separado. Y es de este modo que la Biblia narra violaciones, habla de mutilaciones, habla de genocidio y habla de un montón de otros pecados sin asumir, sin decir, sin darnos a entender que estos son buenos. No porque estén mencionados en la Biblia significa que son formas correctas de actuar, sino que al contrario nos dice que simplemente son cosas que ocurrieron, son cosas que sucedieron y no podemos negarlo. No podemos decir finalmente que Jesús vino a quitar el pecado del mundo si ni siquiera hay ejemplos de pecado. Tiene que haber ejemplos de pecado que den cuenta de que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Y si la Biblia menciona, ahora yendo a la pregunta inicial, si la Biblia menciona actitudes que van en pos de la degradación de la mujer, que dicen cosas malas acerca de la mujer, no quiere decir que estas cosas sean positivas, que sean buenas y que tenemos que actuar del mismo modo. Lo único que quiere decir es que estas cosas ocurrieron. Quiere decir que en muchas ocasiones el corazón del hombre sí actuó de este modo. Podemos decir que hubo un montón de hombres machistas que vivían en una cultura machista, pero no quiere decir que Dios sea machista. Solo quiere decir que son hechos narrados en la Biblia. Dios no es así. Dios no piensa de esa forma. Sino que por el contrario, la Biblia nos muestra desde el Génesis que Dios hizo a la mujer igual al hombre. Por eso la sacó de su costilla. No sacó a la mujer de la cabeza de Adán, porque no era superior a él. Y no sacó a la mujer de la planta de los pies de Adán, porque el hombre no tiene derecho a pisotearla. La sacó de su costilla, del costado. La hizo igual a él. Y la hizo una ayuda idónea. La hizo importante, porque sin ella Adán no habría podido hacer nada. Y sí, muchas veces se culpa a la mujer del pecado de Adán, pero también hay que tener en cuenta que Adán se dejó engatusar en cierto modo. Ya vamos a hablar de eso. La influencia de las mujeres en la Biblia es sumamente importante, pues gracias a ellas es que empieza a difundirse el mensaje de la resurrección de Jesús. ¿Y por qué? Porque los apóstoles, en los pasajes que leímos al principio, ellos no se habían aparecido, no se aparecieron en la tumba de Jesús, no fueron con las mujeres a buscar el cuerpo para adornarlo, digamos, sino que ellos estaban demasiado desconcertados al parecer, pues pensaban que Jesús estaba muerto y que su maestro y su amigo no iba a volver. Ellos no entendieron con claridad todas las cosas que Jesús les había dicho. Él les dijo: voy a morir, voy a resucitar. Les había dicho absolutamente todo, pero ellos al parecer no entendieron lo que iba a suceder. Por lo tanto estaban muy tristes. Y en aspectos generales, los hombres son más racionales que las mujeres, y las mujeres son más emocionales que los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Significa que los hombres son más inteligentes? No, no significa eso. Lo que esto significa es que los hombres tendemos a buscarle demasiado el lado lógico a las cosas, intentamos buscarle demasiada explicación a las cosas que suceden, mientras que las mujeres sí toman un poco más en cuenta la forma en la que se sienten. No es que los hombres no lloren, no es que los hombres no tengan emociones, sino que por el contrario las racionalizan demasiado. Racionalizamos demasiado. Y el ser más emocionales no es algo negativo. Es bueno escuchar cómo nos sentimos, como veíamos hace poco. Y es de hecho en este caso la emoción de las mujeres lo que las lleva a cuidar el cuerpo de Jesús. El
el amor que ellas sentían por su maestro las lleva a querer rendir honor al cuerpo de Jesús. No querían dejarlo así como así, él no se lo merecía. Ellas se sintieron motivadas a actuar de esta forma. En cambio, la racionalización de los hombres los lleva simplemente a pensar de forma lógica: Jesús murió, los muertos no resucitan, entre comillas, porque habían visto resucitar a Lázaro. Los muertos no resucitan, entonces lo único que puedo hacer ahora es estar triste. Solo puedo estar llorando y no hay nada más que hacer. Y de nuevo, siguiendo esta línea del pensamiento más lógico, más cuadrado, los apóstoles se enteran por medio de María Magdalena que Jesús ha resucitado, pero no le creen. No le creen porque no piensan que sea algo lógico. Y no es hasta que ellos mismos ven el cuerpo de Jesús vivito y coleando que creen. Y probablemente no habrían llegado a creer si no es porque María Magdalena ya les había avisado. Como dije, la influencia de las mujeres en la Biblia es sumamente importante. Y sin embargo, la influencia de las mujeres no es simplemente positiva, sino que obviamente también existen influencias negativas. Pero no solo en esto que las mujeres tuvieron una influencia importante, sino podríamos decir, bueno, pero en realidad está la Biblia entera y solo un pedacito es importante. Podríamos pensar incluso que quien escribió la Biblia, si es que fuera un libro inventado, ficticio, de ficción, decidió poner una cosa importante sobre mujeres para que no pensaran que era machista, pero que en realidad solo era un engaño. Bueno, no es así. Hay un montón de mujeres más que son mencionadas en la Biblia y, como dije, hay muchas que tienen influencia positiva y muchas que tienen una influencia de carácter negativo. Tenemos, por ejemplo, a Débora, que era una profetisa, y ella mandó de parte de Dios a un hombre a que fuera a la guerra. Si lo mandó de parte de Dios es obviamente porque tenía la victoria asegurada. Dios no mandaba gente a la guerra a morir. Pero de todas formas él tuvo miedo y necesitó que ella lo acompañara. Y por lo tanto la victoria quedó en manos de ella. La victoria del pueblo de Dios quedó en manos de una mujer. Por otro lado tenemos también a Rahab, que era una mujer pagana y además era una prostituta. Y ella también aseguró la victoria de Israel contra su propio pueblo y pasó a ser del linaje de David, o sea, el linaje que daría lugar al nacimiento de David, tanto como al nacimiento de Jesús. Y por el lado negativo tenemos a mujeres como Dalila, que engatusó a Sansón, haciéndolo apartarse aún más de lo que ya estaba apartado de Dios. O también está Jezabel, que incitaba a hombres a pecar, como a su esposo Acab, que era rey de Israel. Y esta clase no es un mensaje de feminismo, ni es un mensaje feminista. No quiero tener nada que ver con eso, jamás. Pero siempre me gusta decir que las necesidades ideológicas del mundo ya se encuentran satisfechas en Dios. Y con esto me refiero a que, en este caso particular, si las mujeres feministas dicen necesitamos que la mujer sea considerada, tienen absolutamente toda la razón. Pero dentro del cristianismo esto ya está suplido. Dios ya dice que la mujer es igual al hombre y le da el mismo valor que a los hombres. No necesitamos feminismo para respetar a las mujeres y validarlas como por lo que son. Dios ya lo hace. Pero entiendo completamente por qué las feministas buscan empoderar a la mujer. La sociedad no les ha dado el lugar que se merecen, pero como ya dije, Dios sí les da su lugar. Que el hecho de que estén buscando algo correcto no significa que su ideología sea correcta. Solo Dios está en lo correcto finalmente. Y el asunto es el siguiente, y no va dirigido solo a las mujeres, también va dirigida a los varones. Así que presten atención. Nadie puede decir que un sexo tiene menos valor que el otro, o que Dios los usa a uno solo de ustedes. No pueden decir simplemente, no, Dios usa solo a los hombres o Dios usa solo a las mujeres. Eso es una mentira. Y niñas, no deben creer jamás que el Señor no tiene grandes planes para sus vidas, o con sus vidas. Y tampoco tienen que dejar que nadie les diga algo como eso. Ni un hombre ni una mujer. Nadie puede decirles a ustedes, niñas, que no tienen ningún valor. Ustedes son valiosas. Y como vimos, tienen gran influencia. Más aún sabiendo que están en el camino correcto. Ustedes
Ustedes, chicas cristianas, tienen un montón de influencia por el simple hecho de ser cristianas. Tienen una gran influencia. Y gracias a ustedes que están en el camino del Señor y que conocen la verdad, que vienen aquí a ver estos videos, que vienen a la escuela dominical a aprender del Señor, ustedes, el Señor en realidad puede alcanzar a millones a través de ustedes. No son menos. Y niños, jamás invaliden a otras personas por cosas que a Dios no le interesan. Muchas veces los hombres dicen, no, es que yo soy fuerte, no, es que yo esto, es que yo juego a la pelota y no. No, a Dios no le interesan esas cosas. A Dios le da lo mismo si tú eres fuerte, si tú juegas a la pelota. A Él le da lo mismo si tú tienes más barba que el otro. A Él no le interesa eso. Así que en relación a esas cosas, no hagan creer, ni crean tampoco ustedes, a las niñas ni otros que quizá ven como más débiles, que ustedes son superiores. El único superior es Cristo. No hay nadie más que sea superior. Y si creen que es imposible que alguien pueda influenciar sus vidas, si a lo mejor piensan que una niña va a influir en mi vida, una mujer, un niño que es más débil, no se crean, porque al final van a quedar ciegos por esta clase de cosas y no van a ser capaces de ver a gente que es como Jezabel, que solo engaña, que de a poquito va engañando porque tienen esa capacidad de convencimiento. No hay nadie que esté libre de ser influenciado por otro. Por lo tanto, sean, y esto sí es la parte más general, sean de buena influencia para otros, sean siempre centrados en el camino del Señor y reconozcan su valor. Que no hay alguien que sea más valioso que ustedes. Sí pueden considerar al resto como superior en temas de como lo hizo Jesús, que se humilló por nosotros, que fue siervo a pesar de que era Dios. Pero no hay nadie que sea superior a ustedes. Y niños, ni niñas, ni nadie le puede decir al otro que no vale. Nadie. Ya vimos todos estos ejemplos y hay un montón más. Pero al final en Cristo, como dice Gálatas 3:28, lo voy a parafrasear un poco, ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni griego, ni judío. Somos todos iguales delante de nuestro Señor. Y así como tienen que ser de buena influencia, también déjense influenciar por las personas correctas. Dense cuenta que el resto también puede influenciar sobre ustedes, y ahí ustedes disciernan, ustedes discriminen quién es de buena influencia para mí y quién es de mala influencia para mí. Y simplemente actúen con relación a aquellos que son buena influencia, porque eso es lo que el Señor quiere. Jamás se dejen guiar por gente que va por el camino equivocado, porque ellos no van por el camino de vida, van por camino de muerte. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos creaste. Te damos muchas gracias porque tú nos creaste perfectos. Nos hiciste a todos con cualidades diferentes. Nos hiciste a todos distintos y al mismo tiempo nos hiciste iguales. Te damos muchas gracias porque en ti podemos encontrar amor, podemos encontrar respeto, podemos encontrar valor, tanto valentía como el valor de valorar a otro. Y Señor, ayúdanos siempre a respetar al prójimo, a amarlo y no considerarlo como menos. Te damos muchas gracias porque en la Biblia nos muestras cómo tomaste a los despreciados, cómo tomaste a aquellos que la gente consideraba como poco importantes y les diste importancia. Y así lo sigues haciendo el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a ser siervos fieles como tú fuiste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces nos estaríamos viendo la próxima semana en el templo. Que el Señor los bendiga. Adiós.